Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco de gotas cayendo en algún punto de la celda marcaba un compás frío y lento. Miguel Serrano, soldado humano de la Brigada de Asalto Terrestre, estaba sentado contra la pared húmeda, las rodillas dobladas y las muñecas marcadas por los grilletes metálicos que lo mantenían atado desde hacía días. El olor a piedra mojada y óxido llenaba sus pulmones cada vez que respiraba. No había ventanas, solo una ranura alta por donde se filtraba un hilo de luz mortecina que apenas dibujaba sombras. Su uniforme estaba sucio, rasgado en varias partes y manchado con sangre seca. No recordaba exactamente cuántas horas habían pasado desde que lo capturaron. Todo había sido rápido, una emboscada en la periferia de las ruinas de Norbak, ráfagas de fuego alienígena, un golpe seco en la cabeza, y después, la oscuridad. El chirrido de los engranajes de la puerta metálica lo arrancó de sus pensamientos. Un haz de luz entró brevemente antes de que la figura que la cruzaba lo cubriera. Era un oficial Caret, alto, de piel gris azulada, ojos amarillos como brasas y hombros tan anchos que casi llenaba el marco de la puerta. Su armadura estaba grabada con símbolos que Miguel no reconocía, pero intuía que eran de alto rango. El alienígena lo observó sin una palabra, con una mezcla de frialdad y curiosidad. A su lado, casi escondida detrás de su enorme silueta, había una figura pequeña. La vio avanzar con pasos cautelosos, una niña Caret. Tendría unos 10 años, tal vez menos, y sus grandes ojos color esmeralda contrastaban con la piel pálida y el cabello plateado que le caía en mechones finos sobre los hombros. Llevaba un abrigo demasiado grande, como si hubiera sido prestado a toda prisa. La prenda estaba manchada y desgastada, pero lo que más llamó la atención de Miguel fue la forma en que ella lo miraba, no con odio, como el resto de los Caret, sino con un miedo silencioso y una curiosidad contenida. El oficial habló en un español torpe, con un acento áspero que deformaba las palabras. Ella se queda aquí. ¿La proteges, o mueres? Miguel frunció el ceño, intentando entender el significado oculto tras aquella orden. No le dio tiempo a preguntar. El oficial empujó suavemente a la niña hacia adentro, cerró la puerta con un golpe que retumbó en las paredes y el sonido de un cerrojo pesado indicó que ambos quedaban encerrados juntos. La niña permaneció inmóvil unos segundos, observando cada detalle de la celda. Miguel la estudió en silencio. Estaba descalza y sus pies parecían enrojecidos por el frío del suelo. Parecía frágil, pero había algo en su postura que denotaba disciplina, como si estuviera acostumbrada a mantenerse erguida incluso en situaciones extremas. Ella fue la primera en romper el silencio. Me llamo Lira, dijo con voz suave, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. ¿Tú eres malo? La pregunta lo tomó desprevenido. Miguel la miró a los ojos y, por un instante, vio el reflejo de alguien que necesitaba una respuesta sincera. Negó con la cabeza lentamente. No, no soy malo, respondió, aunque sabía que, para muchos Caret, su condición de soldado humano lo convertía automáticamente en enemigo. Lira pareció relajarse un poco, pero se mantuvo a una distancia prudente. Se sentó en una esquina, abrazando sus rodillas, y su mirada se perdió en la pequeña ranura de luz en lo alto del muro. Miguel decidió no presionarla con preguntas. El instinto le decía que esa niña era más importante de lo que parecía y que su presencia en esa celda no era un simple accidente. Pasaron unos minutos en silencio. Afuera, se escuchaban pasos metálicos, órdenes gritadas en un idioma extraño y el retumbar lejano de explosiones, como si la guerra nunca hubiera dejado de estar presente. Miguel apoyó la cabeza contra la pared, cerró los ojos y pensó, si quería sobrevivir, tendría que proteger a esa niña, y tal vez, protegerla fuera su única oportunidad de salir vivo de aquel lugar. La noche en aquella celda era una penumbra espesa, rota solo por el tenue resplandor de una antorcha en el pasillo. Miguel no podía dormir, cada tanto, algún grito lejano o un estrépito metálico lo mantenía en alerta. La niña Caret, Lira, estaba encogida en un rincón, envuelta en su abrigo grande, pero sus ojos verdes seguían abiertos, vigilándolo como si quisiera descifrar quién era realmente. Al cabo de un rato, Miguel rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó en voz baja, sin esperar una respuesta inmediata. Lira dudó, moviendo los dedos nerviosamente sobre el borde de su manga. Finalmente, se inclinó hacia él y susurró como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Porque si me encuentran, muere mi padre, y mueren muchos más. Miguel sintió un leve escalofrío. Las palabras eran crípticas, pero intuía que no estaba hablando de cualquier Caret. El rumor sobre un líder implacable, el general Zorat,
Había corrido por los campamentos humanos como un fantasma. Nadie lo había visto de cerca y sobrevivido. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se oyeron pasos firmes acercándose por el pasillo. Un par de voces conversaban en un tono bajo pero lo bastante cerca para que Miguel entendiera fragmentos en un caret entrecortado que había aprendido en cautiverio. Infiltración humana, están cerca, si hallan a la niña, será el fin, decía uno. El general no sabrá nunca lo que hicimos, respondió el otro con un deje de burla. Miguel vio cómo Lira se tensaba de golpe, aferrándose al abrigo. Esa reacción le confirmó que había algo más grave que un simple encarcelamiento. Cuando los pasos se alejaron, él se inclinó hacia ella. ¿Quién eres exactamente, Lira?, preguntó en un susurro. Sus ojos verdes brillaron bajo la escasa luz. Soy la hija del general Sorat, y me escondieron aquí porque hay quienes quieren usarme para hacerlo caer. Miguel se quedó inmóvil. La pieza encajaba, no era una prisionera cualquiera, era un objetivo político y militar, y él, un soldado enemigo, acababa de convertirse en su guardián improvisado. Un estruendo repentino sacudió las paredes. Un rugido metálico recorrió la estructura del calabozo. Grietas finas aparecieron en el techo, y pequeñas piedras comenzaron a desprenderse. El polvo llenó el aire, y Lira se llevó las manos a la cara para protegerse. Desde afuera llegó un grito en caret, seguido de otro en un idioma humano. Después, una explosión más fuerte hizo que la puerta vibrara y parte del muro lateral se resquebrajara. Entre la nube de polvo, Miguel vio un hierro suelto en el suelo. Lo tomó con fuerza y, usando toda la tensión acumulada en sus músculos, lo introdujo en el mecanismo del grillete. Un chasquido metálico liberó su mano derecha, con la misma barra forzó la izquierda hasta que ambas quedaron libres. Lira lo miraba con una mezcla de asombro y esperanza. Miguel se acercó y la tomó del brazo. Vamos. Aquí no estamos seguros. Ella asintió, aunque sus pasos eran inseguros. El techo crujía y un ruido de combate se filtraba desde los pasillos. Cuando Miguel empujó la puerta, el cerrojo cayó al suelo. Al otro lado, un corredor apenas iluminado se extendía hacia una salida secundaria. Agárrate fuerte, dijo, cargándola cuando un temblor hizo que parte del techo se desplomara detrás de ellos. El pasillo olía a humo y metal quemado. Al fondo, una ráfaga de luz roja iluminó momentáneamente la figura de un soldado caret que caía tras un disparo. Miguel no sabía si eran humanos o rebeldes quienes atacaban, pero entendía una cosa, si Lira caía en manos equivocadas, el caos sería aún mayor. Corrieron hacia una abertura rota en la pared que daba a un pasillo lateral. El aire frío de la noche entraba por allí. Miguel saltó primero, luego ayudó a Lira a pasar. A lo lejos, entre la niebla iluminada por incendios, se dibujaba la silueta de la ciudad Caret, y más allá, el oscuro horizonte de un territorio en guerra. No pienso morir aquí, y tú tampoco, le prometió mientras se internaban en la oscuridad. La noche era espesa y fría cuando Miguel y Lira dejaron atrás las murallas destruidas de la prisión. El humo de los incendios se mezclaba con la neblina, cubriendo el paisaje en un velo oscuro que olía a madera quemada y sangre reciente. A lo lejos, el eco de explosiones y disparos marcaba el pulso de la batalla que aún se libraba en la ciudad. Miguel avanzaba con pasos calculados, siempre atento a cualquier sombra que se moviera. Llevaba a Lira tomada de la mano, pero sus dedos pequeños temblaban, no sabía si de miedo o de frío. Cada cierto tiempo, ella miraba hacia atrás como si temiera que las figuras que los perseguían pudieran surgir de la niebla en cualquier momento. A medio kilómetro de la ciudad, encontraron una vivienda abandonada al pie de una colina. Las paredes de piedra estaban agrietadas, y el techo de madera se sostenía por milagro, pero ofrecía refugio temporal. Miguel revisó cada habitación antes de dejarla entrar. Dentro había muebles cubiertos de polvo, una chimenea apagada y un par de mantas viejas tiradas en el suelo. Lira se sentó en una esquina, abrazando sus rodillas. Miguel encendió un pequeño fuego con madera húmeda que encontró en un cobertizo, sabiendo que el humo podría delatarlos, pero consciente de que ella necesitaba calor. El resplandor iluminó sus rostros y reveló el cansancio acumulado en ambos. «Puedes descansar un poco», dijo Miguel mientras dejaba una manta sobre sus hombros. «No saldremos hasta que sea seguro». Ella lo miró fijamente, como si tratara de encontrar una grieta en su máscara de dureza. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente, con un tono que no era de simple curiosidad, sino de desconfianza aprendida. Miguel se quedó en silencio unos segundos, observando las llamas. «Porque eres una niña, y porque no mato inocentes», respondió sin apartar la mirada del fuego.
Lyra se movió lentamente hasta quedar más cerca de él. Sus ojos reflejaban la luz anaranjada, y su voz bajó hasta ser casi un susurro. No todos piensan así. Muchos te verían como un enemigo y me dejarían atrás. Entonces, esta noche tiene suerte, replicó Miguel con una leve sonrisa cansada. Ella se recostó contra su hombro. Al principio, él se tensó, no recordaba la última vez que alguien se había acercado tanto sin intención de matarlo. Luego sintió un calor extraño en el pecho, algo que le recordaba lo que era proteger a alguien no por órdenes, sino por elección. El momento se rompió cuando escuchó un crujido afuera. Miguel apagó el fuego de inmediato y se levantó en silencio, señalando a Lyra que se mantuviera detrás de un mueble. Se asomó por una rendija de la ventana rota y distinguió dos figuras Caret caminando lentamente entre la neblina. Debe estar cerca, susurró una voz grave, hablando en su idioma. Si la encontramos, no habrá negociación posible para el general. El corazón de Miguel golpeó más rápido. No eran patrullas regulares, sino cazadores. Caminaban como depredadores, con armas listas y un movimiento casi silencioso. Uno de ellos se detuvo justo frente a la puerta, olfateando el aire. Miguel apretó los dientes, pensando en la mejor forma de salir de allí. No podía enfrentarlos directamente sin poner a Lyra en riesgo, pero si esperaban demasiado, ellos mismos entrarían. Se giró hacia ella y habló en un murmullo firme. Si pasa algo, corres hacia el bosque. No mires atrás. Lyra negó con la cabeza, los ojos llenos de lágrimas contenidas. No voy a dejar que me maten y tampoco voy a dejar que mueras por mí. Miguel no respondió, pero en ese instante tomó una decisión. No importaba quién la persiguiera ni cuántos fueran, la mantendría con vida. Ese era ahora su único objetivo. El cazador que estaba en la puerta comenzó a empujarla lentamente. Miguel respiró hondo, tensó los músculos y se preparó para actuar. El silencio se volvió insoportable. Miguel podía escuchar su propia respiración mezclada con el sonido pausado de los pasos del cazador Caret al otro lado de la puerta. Lyra, agazapada detrás del mueble, lo miraba con una mezcla de miedo y determinación, como si intentara grabar cada segundo en su memoria por si este era el último. El primer golpe contra la puerta resonó en toda la casa. El marco de madera astillada crujió bajo la fuerza alienígena. Miguel apretó con fuerza el mango de una pata de silla rota que había tomado como arma improvisada. El segundo golpe hizo que la cerradura saltara y la puerta se abriera de golpe. Un Caret enorme, con la piel marcada por cicatrices y un visor de combate que emitía destellos rojos, cruzó el umbral. Sus manos, terminadas en garras afiladas, parecían hechas para destrozar más que para sujetar. Tras él, otro cazador se deslizó con un arma corta, un tubo metálico que pulsaba con energía azul. Está aquí, Lahuelo, dijo el primero en su idioma, con un tono de triunfo. Miguel no esperó a que dieran un paso más. Con un movimiento rápido, lanzó la pata de silla directamente a la cabeza del segundo cazador, lo suficiente para desestabilizarlo y hacer que su disparo fallara, impactando contra la pared y dejando una marca incandescente. Luego se abalanzó contra el más grande, esquivando un zarpazo que le rozó el rostro y arrancó un mechón de su cabello. El choque fue brutal. El Caret lo levantó del suelo con una sola mano, intentando aplastarle la garganta. Miguel sintió como la presión lo asfixiaba, pero logró sacar una piedra del bolsillo y golpear con todas sus fuerzas el visor del alienígena. El cristal se agrietó, y el cazador soltó un rugido furioso, dejándolo caer. Lyra, temblando, aprovechó ese momento para lanzarle al Caret una botella vieja que había junto a la chimenea. El objeto se rompió en su hombro, distrayéndolo lo suficiente para que Miguel pudiera tomar el arma del segundo cazador, que seguía aturdido en el suelo. No dudó, apretó el gatillo y un chorro de energía azul atravesó el pecho del enemigo más grande, que cayó pesadamente contra la pared. El silencio volvió, pero esta vez estaba roto por la respiración agitada de ambos. Miguel dejó caer el arma y se acercó a Lyra, que aún estaba en shock. La tomó de los hombros y la miró fijamente. Tenemos que irnos ahora. No volverán solos. Salieron de la casa corriendo hacia el bosque cercano, donde la niebla se volvía más espesa. El suelo húmedo amortiguaba sus pasos, pero el eco lejano de voces Caret les recordaba que la persecución no había terminado. Cuando estuvieron lo bastante lejos, se detuvieron bajo un árbol enorme cuyas raíces retorcidas formaban un refugio natural. Miguel le dio un trago de agua a Lyra y ella, con la voz temblorosa, le confesó lo que llevaba guardado. No todos en el ejército de mi padre lo obedecen, hay quienes quieren verlo caer, y yo soy la forma más fácil de hacerlo. Miguel asintió, procesando la magnitud del problema.
No solo tenían a humanos como enemigos, sino también a facciones Caret que no dudaban en asesinar a una niña para ganar poder. El crujido de ramas cercanas los devolvió a la realidad. No podían quedarse allí. Miguel tomó su mano con firmeza. Mientras respire, no te pondrán las manos encima. Y siguieron avanzando, perdiéndose en la espesura, sin saber que la siguiente vez que fueran encontrados, no habría oportunidad de huir sin pelear hasta el final. El amanecer llegó envuelto en una luz grisácea que apenas atravesaba las copas densas del bosque. El frío era cortante, y cada exhalación de Miguel se convertía en una nube de vapor que se disolvía en el aire helado. Habían caminado toda la noche para alejarse lo más posible de la ciudad y de las patrullas que los perseguían, pero el cansancio estaba cobrando su precio. Miguel sabía que no podían seguir así mucho más. Lira caminaba con pasos pequeños, sus hombros caídos y el abrigo demasiado grande arrastrándose por el barro. Cada tanto, se detenía para recuperar el aliento, y aunque no se quejaba, Miguel podía ver el dolor en sus pies descalzos y enrojecidos. Finalmente, encontraron una cueva estrecha al pie de una formación rocosa. El interior estaba seco y lo suficientemente profundo como para ocultarlos. Miguel se aseguró de que no hubiera rastros de animales antes de ayudar a Lira a entrar. Allí, el silencio solo era interrumpido por el sonido distante de un río. Miguel encendió un pequeño fuego con ramas secas que había recogido durante la marcha. La luz anaranjada iluminó el rostro de Lira, revelando lo mucho que la fatiga y el miedo la habían marcado en tan poco tiempo. Buscó en su bolsillo y sacó un trozo de pan seco, el último que le quedaba desde antes de ser capturado. Se lo tendió a Lira sin dudar. «Come. Lo necesitas más que yo», dijo con voz suave. Ella lo miró unos segundos antes de tomarlo. Comió despacio, como si cada bocado fuera un tesoro, y luego le devolvió una parte. «Compartir nos mantiene vivos», murmuró, y Miguel sintió un nudo en la garganta. Mientras ella terminaba de comer, él revisó una herida en su costado, una marca profunda provocada por un roce con un arma durante la huida. La sangre había coagulado, pero la zona estaba inflamada. Lira lo observó en silencio, y de repente, se acercó para inspeccionar la herida por sí misma. «En mi casa, mi madre usaba una planta para esto. Creo que puedo buscarla cerca del río», dijo, con un brillo de decisión en sus ojos. Miguel iba a protestar, pero su mirada le dejó claro que no se trataba de un simple capricho. La dejó ir solo unos metros, observándola desde la entrada de la cueva, y vio cómo regresaba con hojas anchas y verdes que trituró entre sus manos hasta formar una pasta. El olor era fuerte, casi amargo. Con delicadeza, aplicó el remedio sobre la herida y lo cubrió con una tira de tela arrancada de su abrigo. «Eres buena en esto», comentó él, y ella sonrió apenas. El resto del día lo pasaron hablando en susurros, intercambiando fragmentos de sus vidas. Lira le contó cómo su padre, a pesar de ser un líder temido, la protegía con un cariño silencioso, y cómo había tenido que aprender a no confiar en nadie de su propio entorno. Miguel le habló de su hogar en la tierra, de las calles tranquilas y de los días en que la guerra parecía algo lejano. Al caer la noche, la temperatura bajó aún más. Miguel sintió que Lira temblaba incluso envuelta en la manta. Sin pensarlo demasiado, se sentó junto a ella y la atrajo hacia su pecho para que compartieran el calor corporal. Ella se acomodó, apoyando la cabeza sobre él, y sus respiraciones comenzaron a acompasarse. En ese silencio, Miguel habló con un tono que no había usado con nadie en mucho tiempo. «Te llevaré con tu padre, aunque me cueste la vida». Lira levantó la vista, y sus ojos verdes brillaron con un destello que mezclaba gratitud y algo más profundo, algo que no era propio de una niña indefensa, sino de alguien que empezaba a creer de nuevo en las promesas. «Y yo no dejaré que mueras por mí», respondió, con un susurro firme. Ese intercambio, simple y directo, selló un pacto invisible entre ellos. No era solo una cuestión de supervivencia, ahora estaban unidos por algo que iba más allá de la guerra. Miguel lo sabía, a partir de ese momento, luchar por ella no era un deber, era una necesidad tan vital como respirar. Mientras Lira se dormía aferrada a su brazo, Miguel permaneció despierto, escuchando cada ruido en el bosque y sintiendo el peso de esa promesa. Afuera, la guerra seguía rugiendo, pero en esa cueva, por unas horas, habían encontrado un refugio donde todavía era posible creer que podían ganar. El amanecer trajo consigo un cielo encapotado y un viento helado que arrastraba el olor del humo y la sangre desde el frente. Miguel y Lira habían reanudado su marcha durante la noche, siguiendo los indicios que Lira recordaba de los caminos secretos que llevaban al campamento de su padre. El bosque comenzaba a abrirse, y en la distancia, se podía distinguir una llanura donde se erigían enormes tiendas de mando Caret,
custodiadas por tropas con armaduras negras. Miguel sabía que llegar hasta allí sin ser detectados sería casi imposible. Pero también sabía que cada minuto que pasaban lejos del general aumentaba el riesgo de que los traidores lo alcanzaran antes que ellos. Cuando estaban a pocos cientos de metros, un rugido metálico cortó el aire. Desde el flanco derecho, un grupo de soldados Caret armados avanzaba hacia el campamento. No eran leales al general, sino a los conspiradores. Y venían con paso decidido, como una ola oscura que no dejaría nada vivo a su paso. Miguel empujó a Lira hacia un grupo de rocas y la colocó detrás. «Quédate aquí y no salgas hasta que yo lo diga», ordenó, su voz más firme que nunca. Ella lo miró, apretando los labios, y asintió, aunque sus ojos decían que no quería quedarse atrás. Miguel salió de la cobertura y avanzó hacia el grupo enemigo, tomando una lanza abandonada en el suelo. El primer Caret se abalanzó sobre él con una espada curva, pero Miguel giró el cuerpo y lo derribó con un golpe certero en las piernas. El segundo cargó con un rugido, y Miguel sintió el impacto de la hoja contra su lanza, el choque resonando en sus huesos. La pelea se volvió un torbellino de acero y gritos. Miguel bloqueaba, esquivaba y respondía con fuerza, impulsado por una mezcla de adrenalina y determinación. Varios cayeron, pero más llegaban. Sus brazos ardían por el esfuerzo, y una herida superficial en el hombro comenzó a sangrar, pero no aflojó ni un instante. Un sonido fuerte y grave resonó entonces, el cuerno de guerra del campamento Caret. Desde las tiendas salió un contingente de guerreros, liderados por una figura imponente con armadura oscura y capa roja, el general Sorat. Sus ojos amarillos se fijaron de inmediato en la pequeña figura que salía de entre las rocas corriendo hacia él. «¡Padre!», gritó Lira, y el grito cortó el fragor de la batalla. Sorat corrió hacia ella, apartando a quien se interpusiera. La levantó en brazos y la sostuvo con una fuerza que revelaba no solo poder, sino un alivio profundo. Luego miró a Miguel, que se encontraba rodeado por los últimos conspiradores, luchando sin ceder terreno. El general desenvainó su espada de doble hoja y se lanzó junto a Miguel. Durante unos minutos que parecieron eternos, Humano y Caret combatieron espalda con espalda, derribando a cada enemigo que intentaba acercarse. El suelo quedó cubierto de armas rotas y cuerpos inmóviles. Cuando el último traidor cayó, el silencio se extendió sobre el campo. El viento volvió a sentirse, frío pero limpio. Miguel respiraba con dificultad, apoyado en su lanza. Sorat lo observó en silencio, y luego se acercó. «Me has devuelto lo más valioso que tengo», dijo, su voz grave pero cargada de respeto. «No olvidaré lo que has hecho». Lira corrió hacia Miguel y lo abrazó con fuerza. «Te lo dije, no iba a dejar que murieras por mí». El general miró la escena y, tras un momento, posó su mano en el hombro de Miguel. «A partir de hoy, tu vida estará ligada a la de mi hija. Serás su protector, y también mi aliado. Tienes un lugar en nuestro mundo si lo deseas». Miguel asintió. No era solo una cuestión de honor, había un vínculo real con esa niña, y sabía que no podía apartarse de ella. Los días siguientes fueron de calma. Las tiendas del campamento ofrecieron un descanso que no había conocido en meses. Lira lo seguía a todas partes, y Miguel, por primera vez desde que comenzó la guerra, se permitía sonreír sin miedo. El general cumplió su palabra, dándole un lugar seguro y el respeto de sus soldados. En una tarde tranquila, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y el cielo se teñía de tonos dorados, Miguel y Lira se sentaron frente a una hoguera. Ella apoyó su cabeza en su brazo y, con voz suave, dijo: «Ahora sí estamos a salvo, ¿verdad?». Miguel miró las llamas y luego sus ojos verdes. «Sí, pequeña. Esta vez, de verdad lo estamos». Y en ese momento, rodeados por el calor del fuego y la paz que tanto habían buscado, supieron que, pese a la guerra, habían encontrado un hogar el uno en el otro.